de esta agenda. Yo los voy a nombrar. Bienvenidos. Si hay personas todavía en la parte de afuera del salón, los invitamos a que puedan acercarse y tomar su lugar, por favor. Muy buenos días. Gracias por estar aquí nuevamente. Agradecemos a todas las personas que se están conectando a través de la transmisión en vivo que tenemos en las redes sociales de CGPLAN por su participación. Esta segunda parte de la agenda es un espacio de diálogo estratégico sobre la urgencia de integrar la perspectiva demográfica en la planificación fiscal y social de Guatemala. Para ello tenemos un panel especial. Voy a estarlos nombrando a uno por uno y agradeceré que tomen su lugar. En su lugar hay un micrófono, el cual ya se encuentra encendido. Para el momento de su intervención lo puedan tener listo. Es un gusto poder presentar al señor Fidel Uz, subsecretario de Planificación y Programación de la Presidencia de CGPLAN, a la señora Sabrina Jurán, asesora regional de Datos y Dinámicas de Población de ONFPA para América Latina y el Caribe. Señora Patricia Huachín, viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas. La señora María Castro, ex viceministra de Finanzas, quien tendrá a cargo esta moderación. Adelante, por favor, un fuerte aplauso para todos nuestros panelistas. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar compartiendo con todos ustedes acá después de las exposiciones realmente tan reveladoras acerca de la transición demográfica en Guatemala y en América Latina, y sobre todo por resaltar la importancia de este tema para el país, para la planificación, y precisamente ese es el tema que vamos a abordar ahora, para la planificación y para la política fiscal del país. Este panel tiene el propósito de promover un diálogo estratégico. Tenemos dos funcionarios públicos y una persona que nos acompaña de UNFPA sobre la incorporación del enfoque de resiliencia demográfica en la planificación y en los marcos fiscales del país. Esto, claro que quisiéramos, deseamos y anhelamos que permita transitar de un enfoque reactivo a uno de resiliencia, a uno de que se anticipe a ese futuro en términos demográficos, que capitalice las oportunidades de ese bono demográfico en donde aún tenemos una ventana de oportunidad, y que consolide no solamente sistemas de protección social para toda la población, sino también de cuidados y desde una perspectiva de ciclo de vida. Este ejercicio también busca aportar evidencia e insumos técnicos no solo al proceso de actualización del Plan Nacional de Desarrollo CATUM al 2052,
¿verdad? Sino también a aportar insumos técnicos que, para el gobierno, para la participación en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. Voy a realizar una serie de 2 preguntas para cada uno de los panelistas. Me comentan que por el tiempo no vamos a tener una oportunidad de tomar preguntas de parte del público. Ya creo que habrán otras oportunidades para poder debatir. Entonces vamos a hacer solamente 2 rondas de preguntas a cada uno y luego al final una pregunta de cierre, una reacción de cierre de cada uno de nuestros panelistas. Voy a empezar con el subsecretario Us acerca desde la perspectiva de SGPlan. La pregunta es ¿cómo puede el Estado asegurar que las políticas públicas anticipen los efectos del cambio demográfico sobre las próximas generaciones, de manera que esta anticipación se traduzca en una visión de futuro del desarrollo y permita alcanzar la resiliencia demográfica? Por favor, subsecretario. Sakariki Bonogel, Utzipetik, Kamo Cochichanim, muy buenos días, estimada audiencia y estimados copanelistas, viceministra, aquí la colega Jurán que nos visita y María, muchas gracias. Gracias por la invitación de UNFPA y gracias también a los colegas de SGPlan por trabajar en conjunto con UNFPA en la elaboración, en la preparación de este importante evento. Creo que el evento marca un precedente importante en esta discusión que tendremos que continuar. Hoy precisamente hablamos hace un par de minutos con el secretario. El calendario maya está marcando el día de hoy 13 Tzikin, Oxlajuj Tzikin, que en el pensamiento, en la cosmovisión, en la reflexión maya, es el nahual de la trascendencia, es el nahual de las aves, de los pájaros, pero en términos de pensamiento, de filosofía, es el nahual de la trascendencia, del vuelo alto y sobre todo de la visión estratégica. Y qué mejor nahual, guardián de la proyección y de la perspectiva demográfica, que justamente creo que si un término es muy relevante en la discusión previa que hubo de estas intervenciones muy reveladoras, como dijo María, es precisamente la anticipación y la visión. Una visión que tenemos que tener como país en términos de política, en términos de activación de esfuerzos conjuntos. Y en ese sentido, un tema que a mí me causó mucha reflexión al ver estos datos reveladores y los datos previos de cómo en el país hemos cambiado aceleradamente o quizá de una manera que no esperábamos, es que precisamente ahora podríamos tener datos que revelan el famoso concepto de racismo estructural. Si vemos los mapas sobre envejecimiento, el envejecimiento se está llevando, la población más envejecida se ubica en las regiones orientales del país, en la región oriental del país y suroriental, donde hay mayor población mestizo ladina y es población más cercana a los nodos, a las ciudades más importantes. Ese es un primer dato. El segundo dato es que la población más joven se concentra en la región occidental y norte del país, donde hay mayor predominancia de población indígena, hay mayor predominancia de población rural y es donde históricamente la inversión pública en infraestructura y de servicios se ha llevado a cabo menos. En ese sentido, creo yo, a mi juicio y ahora a cargo de la Subsecretaría de Planificación, es que este es un primer elemento que debe desbordar nuestros esfuerzos en el corto y mediano plazo, y es que tenemos que hacer una acelerada inversión en la población rural, población joven, que se ubica en el occidente del país. Es decir, es innegable la evidencia. Actualmente, hace algunos 10 años, ese concepto todavía estaba en mucha controversia y hoy la evidencia demográfica nos muestra que la mayor inversión, si hablamos de territorios, está muy clara. En ese sentido, creo que es un primer elemento para enfrentar y diseñar las políticas públicas acorde a estos datos que nos muestra la evidencia.
El segundo tema es un esfuerzo coordinado. Un esfuerzo coordinado de la planificación y de la programación. Y a este respecto quisiera comentarles que como parte de una iniciativa presidencial se está llevando a cabo en los territorios la instauración de gobiernos departamentales. El concepto es simple y a la vez complejo de llevarlo a cabo. ¿Cómo hacemos que en los territorios los diferentes financiamientos y recursos que maneja el Estado puedan coordinarse y articularse? Desde políticas públicas hasta la planificación y programación de agendas específicas, de sectores, de ministerios y de instituciones locales. El esfuerzo debe ser titánico en ese sentido, porque hoy encontramos a raíz de la instauración de estos gobiernos departamentales dos elementos que preocupan. Lo primero es que las instituciones públicas no se están hablando en el territorio, y lo segundo es que las instituciones públicas, particularmente los ministerios, siguen planificando desde una perspectiva centralizada, ¿verdad? Sin una producción, sin una ejecución de actividades enfocadas en las necesidades de los territorios. Y si otro de los elementos importantes en esta discusión previa hubo acá, fue la territorialización de las visiones y de las intervenciones. Entonces creo que un esfuerzo que convoca a todos los sectores y particularmente a la institucionalidad pública es bajar al territorio, identificar con la evidencia disponible las diferentes necesidades, ¿verdad? Básicamente podemos decir que hoy las ciudades, los nodos urbanos, donde hay mayor población mestizo-ladina que está ubicada en cierto territorio del país, van a necesitar en el menor tiempo posible un servicio, una red de asistencia, a diferencia de otras regiones del país como puede ser el occidente, donde tenemos que dinamizar la economía e inyectar mayores recursos de cara a fortalecer las capacidades que queremos de esta población a efecto de aprovechar adecuadamente el bono demográfico que todavía nos queda por algunos decenios más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario. Me voy a permitir hacer una reflexión basada en lo que usted menciona, y es que Guatemala, según lo que presentó el secretario, tiene como el futuro y el futuro de la transición demográfica avanzada en el oriente, y luego tiene también una tasa de fertilidad muy alta en occidente. O sea, hay dos tiempos conviviendo a la vez en el país. Claro, también hay dos realidades o muchas realidades a nivel territorial. Y quizá yo diría, en una reciente visita de Mariana Mazzucato al país, discutíamos acerca de cómo concretar acciones interinstitucionales, y tiene que ver con lo que usted mencionaba también, y es que la articulación del sector público tiene que ser mayor a nivel de cosas concretas, y quizá deberíamos de practicar una política específica en territorio en el oriente para poder practicar una política de atención al envejecimiento y una diferenciada en el occidente para poder aprovechar el bono demográfico. Y en ese sentido, a mí me llamó mucho la atención tanto los datos que presentó el secretario como los datos que presentó UNFPA acerca de la fase en la que está Guatemala en este momento. Tenemos también mucha experiencia en América Latina. En América Latina también conviven muchas realidades, ¿verdad? Cuba y Costa Rica y Uruguay están en una etapa muy, muy avanzada, y ellos también han avanzado en políticas de cuidado. Pero Guatemala está en esta fase intermedia de la transición, marcada por una alta proporción de jóvenes y profundas desigualdades y heterogeneidades territoriales, como lo mencionó el subsecretario. Para el país, el bono demográfico constituye una ventana de oportunidad limitada por el tiempo. La evidencia regional advierte que el mayor riesgo para el desarrollo no es el cambio poblacional, sino la falta de capacidad institucional para anticiparlo. En este contexto, la resiliencia demográfica se presenta como un marco estratégico para transitar en esa gestión que reacciona de crisis presentes a otra que planifica para responder a las demandas de las personas en el futuro. Cuando pensamos en esto, entonces, la pregunta es, basándose en la experiencia regional, ¿cuál es la importancia de que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de Guatemala incorpore de manera transversal
el enfoque de resiliencia demográfica, adoptando los principios de planificación anticipatoria, autonomía individual, equidad a lo largo de la vida, para reducir esas desigualdades estructurales y promover un desarrollo sostenible centrado en los derechos de las personas. Check, check. ¿Está encendido? Ok, excelente. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por incluirme en el panel. Saludos también a los copanelistas. Y realmente después ahora de haber escuchado las presentaciones, o sea, felicito otra vez realmente a la voluntad de Sigeplan, porque estamos muy alineados, se reconoce la gran aceptación y la gran voluntad de realmente querer anticipar y tomar las decisiones, ¿no? O sea, estoy muy feliz realmente de lo que ya hemos escuchado. A ver, incorporar transversalmente, transsectorialmente, ¿no? Porque sabemos que la dinámica poblacional tiene un impacto en todos los sectores de la política pública, en todos los sectores del sector privado. O sea, planificación urbana, turismo, finanzas, educación, salud, en todo es sumamente importante. Hacerlo hoy es justo el momento porque ahora con el nuevo plan estamos creando este nuevo marco para los próximos 25 años y estamos pensando a un marco de 2052. Y hemos visto también que obviamente en los próximos 25 años y más allá, estas pautas demográficas siguen cambiando y se van a acelerar. Entonces, ahora la oportunidad realmente de planificar para la población de hoy y para la población que viene. Y lo importante también es que la gran oportunidad hoy, y estuve justo escuchando una entrevista con una persona joven, los niños, las niñas, las juventudes, los jóvenes ya están entre nosotros, ¿no? O sea, estamos planificando para ellos y tienen una voz y deben ejercer la voz en la rendición de cuentas. Saben que necesitan y nosotros lo tenemos que escuchar y tenemos que crear el espacio realmente para escuchar a ellos y a ellos. Lo otro, las personas mayores, me gusta mucho el juego digital que construyeron afuera, ¿no? ¿Cuántos años voy a tener en 2052? Las personas mayores de 2052 ya somos nosotros. O sea, la mayoría de nosotros vamos a ser estas personas. Entonces, no pensar en solo el hoy. O sea, ¿qué nos conviene? Nos conviene como sociedad participar, anticipar y planificar para esto. Lo otro importante es que todos los países atraviesan esta transición demográfica, todos los países pueden cosechar un bono demográfico una vez, una sola vez. Eso no se repite. No es que el primero, el segundo, el tercero, o sea, una vez ahora tenemos la oportunidad y cada año que perdemos de tomar decisiones, de hacer las inversiones, nos va a costar. Entonces, realmente pensar con esta mirada también. Yo mencioné antes, hablamos mucho del bono demográfico, mencioné antes el bono de género. Aquí realmente será la brecha entre mujeres y hombres en todas las esferas, no solo en la participación laboral. La longevidad, porque todos nosotros vamos a ser personas mayores. Yo no me veo necesariamente dependiente en unos 20 años, pero esto también requiere inversiones desde el nacimiento, ¿no? Entonces, vea realmente esta perspectiva del curso de vida. Y de hecho, cada niño que nace recibe documento de identidad. Al mismo tiempo, debe recibir el derecho a tener estas oportunidades conjuntamente con su DNI. Y esto es justo el marco que nosotros desarrollamos y me da tanto gusto escucharlo y verlo reflejado también en su visión de la resiliencia demográfica, ¿no? Y tengo que dar crédito a El Salvador, porque lo escuché en El Salvador. Son 3 herramientas. Nos da un binocular para realmente anticipar, el mapa para entender dónde están las brechas y la brújula para orientar. O sea, lo tenemos todo a mano. Todo está previsible, tenemos los datos. O sea, hacer esto realidad ahora es la gran oportunidad para el país. Súper importante de hacer esto último con lo que cierra Sabrina, es hacer ahora.
Y ahí es donde empieza la tercera participación de este panel. Es muy difícil tener una visión de largo plazo y siempre yo creo que los países hay mucha dificultad entre creo yo que hacer esa sinergia perfecta o sincronizada o que haya una especie de sinfonía que toque la planificación con las finanzas públicas, ¿verdad? Todos los que han sido funcionarios públicos y que han tenido la gran oportunidad de estar de uno y del otro lado, del lado de la planificación y del lado de las finanzas públicas, saben que cuando se está en la parte de la planificación, pues uno tiene el permiso de soñar, ¿verdad? Tiene el permiso de soñar, de ver a futuro, pero luego cuando lo ves en el día a día de las finanzas públicas, las cosas son diferentes, ¿verdad? Entonces uno lo que quisiera es que el día a día de la ejecución, que no es el rol de finanzas públicas, sino de los ministerios que hacen y que ejecutan la política pública, ellos toquen los instrumentos que les toque y que les indique la planificación y las finanzas públicas, ¿verdad? Pero lo que vemos en los resultados no es así y tenemos un gran desafío y en esa línea está la pregunta que le voy a plantear a la señora viceministra. La evaluación del Plan Nacional de Desarrollo Catún 2032 muestra que de los 748 millardos ejecutados entre 2020 y 2024, aproximadamente el 84% no está claramente vinculado a los ejes del plan. Y eso solamente es un dato porque no hay vinculación, pero luego cuando lo vemos a nivel de ministerios, ¿verdad? Lo que vemos es que hay una también planificación inercial que no toma en cuenta ni siquiera como no tenemos un sistema de evaluación, ¿verdad? Un sistema de evaluación y de seguimiento que veo que afortunadamente SEGEPLAN ahora lo está implementando, ahí tenemos otro tipo de brechas, ¿verdad? Esta brecha o estas brechas se deben, entre otras razones, a que la asignación de recursos públicos sigue patrones inerciales, lo que lleva al Estado a invertir en servicios para una población cuya composición ya cambió. O peor aún, a ignorar territorios donde la demanda crece aceleradamente, lo que mencionaba el subsecretario. Ignorar estas dinámicas demográficas genera riesgos fiscales, ¿verdad? Cuantificables, y algunos que son cuantificables y que no se han cuantificado, ¿verdad? Como desajustes en la inversión o en una asignación territorial ineficiente, si bien nos va, ¿verdad? Porque también podemos, a través de esa falta de acción anticipatoria, estar generando pasivos contingentes para el futuro. Entonces, la pregunta para la señora viceministra es, ante este desfase y con el fin de fortalecer la resiliencia fiscal de las finanzas públicas, ¿cómo puede el país transitar de un presupuesto basado en la inercia administrativa a una que se anticipe y ajuste a la realidad demográfica, asegurando que la inversión responda a la gente y a sus territorios? Por favor. Muchas gracias por la pregunta. Sí se escucha, ¿verdad? Y muy buenos días a todos y un privilegio poder participar en este foro. Gracias a UNFPA y a SEGEPLAN por esta invitación que han hecho al Ministerio de Finanzas. Y para atender la pregunta que se me ha hecho en este momento, pues yo quisiera empezar con una reflexión. Para nosotros en el Ministerio de Finanzas, la política fiscal que responde a la población es aquella que busca garantizar los derechos de las personas, pero también invertir en ellas para mejorar su calidad de vida. Dicho esto, cada asignación debe estar dada en función de una priorización territorial, pensando en los más rezagados, pero también debe considerar una vinculación entre lo que se planifica, que se den resultados y que esos resultados contribuyan a reducir esas brechas sociales, pero también las brechas económicas. Dicho esto, cuando nosotros iniciamos el gobierno, nosotros recibimos una política fiscal estable. Y esto significa que teníamos un nivel de deuda bajo, un déficit fiscal manejable, por debajo del 2%,
ejecuciones presupuestarias arriba del 90% y un acceso muy importante a los mercados de capital. Sin embargo, cuando vemos estas cifras que nos presentan estos estudios que hace UNFPA, esto que está haciendo SEGEPLAN, sin duda nos pone un gran desafío sobre la mesa, y es cómo transformar ese bono demográfico en oportunidades de desarrollo. Conscientes de esto, sabemos que necesitábamos hacer que esa política fiscal fuera proactiva, y desde ahí empieza el trabajo del 2024. Empezamos a vincular los procesos de los instrumentos de planificación, la política general de gobierno, con el marco fiscal de mediano plazo. Entonces, nuestra mirada ya no solo se concentraba en un presupuesto, sino en ver en ese horizonte de 5 años. Y lo importante a focalizar acá, esto lo hicimos en el 2024, pudimos establecer una vinculación real del plan estratégico de la Superintendencia de Administración Tributaria con el marco fiscal de mediano plazo. Y esto hizo que tanto, digamos, los equipos, toda la parte estratégica del MINFIN y de la SAT, también como los equipos técnicos, pudieran tener una coordinación real y todos enfocados a 2 metas: mejorar la recaudación tributaria, pero también mejorar esa relación de la Superintendencia Tributaria con el contribuyente. Y esto nos posibilitó más cosas, nos posibilitó poder tener espacio fiscal, un espacio fiscal que hemos utilizado para más inversión, pero también un espacio fiscal que nos está ayudando a gestionar los choques de oferta que está recibiendo Guatemala, sin que esto implique que estemos comprometiendo la capacidad de pago del país a través de la deuda, de emitir más deuda pública. Todo esto que les comparto nos está permitiendo también crear una credibilidad de lo que es la política fiscal y su resiliencia. Cuando hablamos con las calificadoras de riesgo, con el Fondo Monetario Internacional, ellos ven estos esfuerzos que no solo es un discurso, sino es evidencia. Y esto a nosotros nos ha permitido, por ejemplo, que en el año 2024 y 2025 Guatemala tuviera 4 mejoras positivas en su calificación de riesgo país. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto le permite a Guatemala poder acceder a fuentes de financiamiento más baratas para financiar estos enormes retos de inversión, que van desde la infraestructura, como temas como educación, salud, protección social, pero también nos permite poder atraer inversión de calidad. Todo esto no lo hacemos solos. Contamos con el apoyo de las organizaciones multilaterales. Nos ayudan a fortalecer nuestros procesos institucionales. Todo este proceso de vinculación que pudimos hacer con SAT y entre SAT y MINFIN, el Banco Mundial jugó un rol importantísimo, porque nos permitió adoptar esas buenas prácticas, y eso nos ayuda a ser mejor previsores. Estamos también avanzando en la modernización de nuestras finanzas públicas. Estamos hoy en día implementando un programa que se llama Finanzas Inteligentes. ¿Y qué buscamos aquí? Buscamos mejorar, nuevamente fortalecer esa vinculación entre el plan y el presupuesto de cara a mejorar el servicio con la población. Pero también estamos modernizando nuestros sistemas tecnológicos para facilitar la gestión financiera de cara a la toma de decisiones para resolver los desafíos presentes y futuros. Pero algo muy importante es que este programa también apunta a fortalecer la coordinación interinstitucional de las instituciones que participan dentro de la política fiscal, precisamente para que podamos contar con datos, con evidencia empírica que nos permita ver hacia dónde podemos dirigir esa política fiscal
ya no solo de mediano plazo, sino de largo plazo. Y con esta acción lo que estamos haciendo es convertir esa resiliencia en previsibilidad. Adicionalmente, cuando nosotros ingresamos al Ministerio de Finanzas Públicas, vimos un departamento de análisis muy débil. Hoy en día podemos decir que ese departamento ha sido estructurado y hoy contamos con nuevas herramientas analíticas que también de la mano de los organismos multilaterales hemos podido fortalecer, y esto sin duda nos está ayudando a mejorar nuestras proyecciones fiscales, adoptando los estándares internacionales, los mejores estándares internacionales, que sin duda nos permite poder hacer análisis de escenarios, evaluar impactos, pero también medir los riesgos. Y entonces todo eso para nosotros ha significado un trabajo de fortalecimiento institucional, que es algo que estamos llamados a hacer, pero también a poder generar como ese piso para que cuando se den las asignaciones, los equipos, tanto a nivel estratégico como técnico, puedan tener los elementos para una mejor toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Voy a retomar antes de, como contexto a la segunda pregunta al señor subsecretario, lo que significa el nahual del día de hoy, Siquín, ¿verdad? Trascendencia. Es el día de los pájaros, del que ve, yo diría del que tiene una mirada de largo plazo, ¿verdad? Y no solamente de largo plazo para poder ver, sino también para poder concretar, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de saber, por ejemplo, que el Ministerio de Finanzas está transparentando mucha de la información y que por primera vez ahora con el préstamo para poder construir un nuevo core financiero va a ser interoperable y va a generar un nuevo sistema de inversión pública, ¿verdad? Entonces creo yo que es un momento propicio para poder hacerlo. Y la segunda pregunta tiene que ver precisamente con el rol que la planificación debe cumplir para este propósito. Responder de manera efectiva a estos cambios que se muestran requiere superar la fragmentación de la acción pública, y por eso menciono esta integración que yo creo que hay dentro del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría de Planificación en este esfuerzo por crear un nuevo sistema de inversión pública como parte del core financiero y como parte de las herramientas. Entonces, esta acción pública requiere de una mayor articulación entre las instituciones del Estado, promoviendo la formulación e implementación de planes sectoriales y departamentales que integren esfuerzos técnicos, financieros e institucionales para mejorar la provisión de todos los servicios a la población guatemalteca. En el marco de este proceso de actualización del Plan Nacional de Desarrollo, la resiliencia y la inteligencia demográfica se consolidan como ejes estratégicos para orientar esta acción pública y articular las prioridades nacionales, asegurando que las inversiones en salud, en educación, en empleo y protección social se planifiquen con base en evidencia y lleguen de manera oportuna a los territorios y a las poblaciones. La pregunta es, ¿qué papel debe cumplir la planificación del desarrollo para que las instituciones del Estado respondan de manera articulada a las transformaciones demográficas que atraviesa Guatemala? Sí, bueno, al respecto quisiera concretamente mencionar 4 procesos que están ocurriendo en este momento y que van en esa línea. La primera, como ya mencioné, es el esfuerzo por instaurar los gobiernos departamentales. Ahorita se han instalado en 7 departamentos, estamos buscando que en 5 más en los próximos 2 meses puedan llevarse a cabo. El esfuerzo es un esfuerzo eminentemente articulador, en donde puedan identificarse los recursos con los que cuenta cada institución para que a nivel territorial pueda aterrizarse, ¿verdad? El esfuerzo de gobiernos departamentales incluye creo que es el aporte más importante del proceso, es una discusión de los actores en el territorio. Y un producto muy concreto del cual CEGEPLAN está haciéndose cargo es la producción de las agendas estratégicas de desarrollo departamental. Esta agenda va a tener como una parte muy importante el
el menú de inversión que debiese realizarse en ese territorio, en ese departamento, a efecto de lograr un impacto en el mediano plazo. Y un tema que hemos identificado es que el financiamiento de esa obra es complicado si seguimos en un rol de planificar centralizadamente. Y ese es un esfuerzo que estamos tratando de organizar con las distintas instituciones a través del rol que ejercemos en la evaluación de la planificación. Si hay colegas aquí de otras instituciones, sabrán que hemos retomado en CGPLAN la evaluación con puntaje de las propuestas de planificación que envía cada institución antes del 30 de abril. Ese punteo pasa precisamente por una evaluación y creo que es un momento oportuno hablar de estos temas, de los cambios demográficos que aceleradamente algunas regiones están viviendo, a efecto de que la impronta demográfica sea considerada en las evaluaciones. Yo creo que es un buen momento para alimentar nosotros en CGPLAN nuestra evaluación de cara a estos cambios, ¿verdad? Lo hemos hecho con otros esfuerzos. Actualmente tenemos evaluaciones de la planificación alrededor de necesidades y vulnerabilidades específicas, ¿verdad? Y yo creo que este es un buen momento para agregar ese punto, digamos, ya en términos de carpintería, ¿verdad? De lo que hacemos. El otro gran elemento es el que ya mencionó la viceministra, en un esfuerzo de coordinar nuestras labores. Está el proyecto de finanzas públicas inteligentes, en donde básicamente buscamos que nuestros sistemas dialoguen de una manera más eficiente y más directa con los sistemas financieros, ¿verdad? Lamentablemente hoy el país presenta una distancia entre las herramientas de planificación y programación con las de finanzas. Y yo creo que hacer un esfuerzo para articular, partiendo por que los sistemas se hablen, que es un esfuerzo que pueda parecer sencillo, pero realmente nos va a requerir aproximadamente algunos meses de arduo trabajo y muchos recursos, pero ha iniciado el proceso y creo que es un proceso que va a quedar afortunadamente afianzado para que continúe la siguiente administración. Si gustan, pues es un proceso muy interno, pero es clave para que las distintas fases de planificación, programación y asignación presupuestaria puedan dialogarse de una manera más eficiente. Y el otro gran tema es un tema quizá que ha tenido más preponderancia política, dos procesos más bien. Uno es un proceso que ha venido haciendo finanzas públicas con CGPLAN, que es el de planificación y presupuesto abierto, ¿verdad? En donde hemos identificado de una manera más eficiente, más coordinada las distintas prioridades que instituciones de sociedad civil, organizaciones de sociedad civil han propuesto. Y le hemos agregado un factor adicional. Me imagino que ustedes han oído hablar de las agendas territoriales que el señor presidente ha firmado con las distintas estructuras de autoridades indígenas en las distintas regiones del país. Actualmente hay 17 agendas. Estas agendas las ha tomado CGPLAN, ha identificado el cúmulo de demandas que pueden transitar hacia una programación y planificación y estamos en diálogo con el Ministerio de Finanzas a efecto de que esas demandas territoriales puedan efectivamente encontrar una ejecución presupuestaria y trascender. Aquí cabe mencionar que hay dos tipos de demandas. Demandas muy operativas, pero demandas históricas. Y creo que en el contexto de los cambios demográficos, nuevamente los pueblos indígenas vuelven a plantear en términos de demandas específicas algo que ahora los cambios demográficos nos está diciendo, la ausencia de inversión estratégica en grandes segmentos, en grandes rubros territoriales que históricamente han sido relegados. Y yo creo que para hablar de hacer cosas en el futuro es urgente empezar a hacer la revisión de las necesidades en el territorio, particularmente en educación y atención a la niñez en áreas particularmente indígenas, que son las que reflejan precisamente una mayor juventud en términos porcentuales.
Muchísimas gracias, subsecretario. Voy a tomar un punto para la reflexión para poder pasar a la segunda pregunta a Sabrina. Y es esto que usted mencionaba acerca de que aparentemente es sencillo lograr la interoperabilidad de los sistemas. Ni es sencillo ni es menor, ¿verdad? Porque yo digo que en Guatemala hay 3 tipos somos una sociedad que ya rebasó la división y pasó a una fragmentación muy grande, ¿verdad? Y yo siempre veo, y lo hemos comentado con varios colegas, que hay 3 grandes tipos de fragmentación. Entre lo público y lo público, ¿verdad? Entre lo privado y entre lo público y privado, ¿verdad? Y me parece que avanzar en algo que no es menor, que es que un sistema de planificación como es el de inversión pública con el de presupuestación o con el core financiero es un gran avance para poder quebrar con una de las fragmentaciones adentro de lo público. Creo yo que eso no lo podríamos ver ahora como menos que un legado de esta administración. Y para hablar de la experiencia regional y pasar a la segunda pregunta a la señora Sabrina Jurán, América Latina ha demostrado que la inteligencia demográfica no es solo un ejercicio estadístico, sino también una herramienta para la toma de decisiones si tenemos lecciones aprendidas relevantes en América Latina. Colombia ha logrado que su análisis de situación de población sea la base de su Plan Nacional de Desarrollo y Uruguay utiliza estos datos para orientar el diálogo interinstitucional sobre envejecimiento. Sin duda, deben de haber muchos más ejemplos a nivel global, pero estos son muy particulares en la región de América Latina. Considerando el contexto guatemalteco y las experiencias regionales de éxito, ¿qué recomendaciones técnicas daría para incorporar e institucionalizar la inteligencia demográfica en el sistema de planificación del país y en el nuevo Plan de Desarrollo al 2052, de modo que se garantice que la inversión pública que se asigne con base en datos desagregados y en proyecciones demográficas que cierren efectivamente esas brechas de toda índole? Bien. Usted me hizo una pregunta muy concreta, entonces yo le voy a preparar o ofrecer una respuesta también bastante concreta. 5 recomendaciones claves igual. La primera es institucionalizar la inteligencia demográfica como una capacidad permanente en el Estado, en el sector público y en el sector privado. Hemos hablado mucho del sector público. Usted ahora ya mencionó privado-público. O sea, la resiliencia no la logramos solo desde la perspectiva pública. Tenemos que integrar el sector privado en todas sus esferas. Estaba apuntando acá, o sea, la dinámica poblacional obviamente tiene un gran impacto a la demanda de los productos y los servicios que se requieren. En algunos países ya se compran más pañales de personas mayores que pañales para bebés. O sea, tenemos que repensar en qué estamos invirtiendo realmente, dónde hacemos la investigación para realmente llegar con los productos y los servicios que la población requiere. 1. Lo segundo, invertir estratégicamente, y lo voy a decir otra vez, mientras el bono demográfico continúa abierto. Y estas inversiones fortalecen la productividad, amplían la base fiscal y generan beneficios, obviamente, que podemos disfrutar durante varias décadas. La tercera ya es preparar gradualmente los sistemas que necesitamos para la protección social, para la salud, para el cuidado. Y tenemos el tiempo como para hacerlo y pensar cómo podemos, si hay un cambio, transformar, cambiar cómo estamos usando aulas de escuelas, por ejemplo, en qué inversiones estamos haciendo. La cuarta, y también usted lo mencionó, es la planificación territorial. O sea, vimos la diversidad, las múltiples realidades que el país tiene, realmente abordar esta perspectiva lo más fino posible. Una cosa es ver los departamentos, después vemos dentro de los departamentos grandes diferencias y grandes diferencias entre las poblaciones. O sea, esto, lo de no dejar a nadie atrás, no es algo que lo decimos así.
Hay grandes diferencias entre todas las personas. Y la quinta es mantener esta visión de largo plazo y realmente vincularla con las decisiones concretas. Y aquí el Plan Katun tiene una gran oportunidad y ofrece precisamente esta oportunidad. La experiencia regional lo ha enseñado, o sea, realmente la diferencia está en quienes se preparan, en quienes entienden y quienes prevén justo estos cambios. Y solo porque creo que es mi última pregunta, solo para otra vez reiterar el compromiso por el UNFPA, de acompañarles, de trabajar conjuntamente, de ofrecer esas lecciones aprendidas también que tenemos otros países para realmente escoger las mejores para guiar nuestras inversiones. Muchas gracias. Voy a retomar lo que mencionaba acerca de la fragmentación en lo privado, porque también creo yo que es importante incluir dentro de estos debates basados en datos, basados en evidencia del sector privado, porque hay una gran oportunidad también de que ellos se incorporen al diálogo acerca de la importancia de la resiliencia demográfica, porque no es mucho, creo yo, del retroceso que tenemos en la defensa de los derechos humanos, tiene que ver con el miedo a la transición demográfica, ¿verdad? Y creo yo que aquí se ha puesto entre líneas porque ahora vemos que hay palabras que no podemos decir, ¿verdad? Y aquí creo yo que estamos en un ambiente bastante amplio, ¿verdad? Para poder mencionarlo. Me parece que el miedo ha generado un extremismo y un retroceso en el avance y en la defensa por los derechos humanos. Y me parece también que si incorporamos al sector privado, vamos a poder evidenciar que existen oportunidades de hacer negocios y de dinamizar la economía en torno a otros componentes y a otros sectores como el sector de los cuidados, ¿verdad? Ese es un motor del desarrollo, se ha demostrado que es un motor del desarrollo y ellos tienen que estar incorporados en este diálogo. México, por ejemplo, tiene un avance impresionante en crear un sistema de cuidados maravilloso. La ciudad, sobre todo, tiene un avance impresionante, ha creado unas casas que me recordé el nombre ahora que tú mencionabas acerca de reconocer el trabajo no remunerado en los cuidados y a adelantarnos al envejecimiento de la población, preparando todo un sistema de cuidados. Ellos generaron unas casas que se llaman las casas de las 3 R's, que significan reconocer, remunerar y redistribuir. Entonces hay potencialidades también para poder generar nuevos motores de desarrollo y dinamizar la economía y hacer que el crecimiento no solamente se base en una estabilidad macroeconómica, sino también que sea un crecimiento que se redistribuya de una forma equitativa. Y precisamente de eso quisiéramos lanzar la última pregunta a la viceministra Huachín acerca de temas más concretos, acerca de cargas tributarias, que en Guatemala ya yo creo que no me gusta decir que es la más baja de todo el mundo, ¿verdad? Me gusta hablar acerca de las cifras, de las cifras y ya que nosotros intuyamos si eso es o no lo que el país necesita o es la carga financiera que el país está dispuesto a pagar por un país del futuro, ¿verdad? Entonces Guatemala registra una carga tributaria del 14% del PIB, y no solamente registra esta carga, sino también una moderada eficiencia del gasto. Esta realidad condiciona la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales con estándares de calidad. Por ejemplo, la inversión en salud en Guatemala es del 2.2%, con un gasto de bolsillo enorme, ¿verdad? Que es además ineficiente. Muy alejada esta carga o esto que se orienta del PIB a salud está muy alejado del umbral del 6% recomendado por la OMS para alcanzar la cobertura universal. La inteligencia demográfica advierte que el tiempo para capitalizar el bono demográfico es limitado y que no anticiparse podría traducirse en costos fiscales futuros y en una mayor presión sobre la protección social cuando la población comience su proceso de envejecimiento acelerado, que vemos que esperábamos que fuera más tarde, pero está siendo mucho más temprano previsiblemente.
Señora viceministra, en un marco de resiliencia fiscal se recomienda alinear el gasto público con las realidades demográficas futuras para evitar respuestas tardías. ¿Qué reformas fiscales y administrativas deberían priorizarse para ampliar el espacio fiscal de manera progresiva? Que vemos que en los hechos estamos haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Nuestros políticos están decidiendo eliminar impuestos en vez de pensar de una forma responsable en el futuro, ¿verdad? Y asegurar que instrumentos como el marco fiscal de mediano plazo adopten una asignación estratégica basada en evidencia que potencie el dividendo económico de las nuevas generaciones. Por favor. Muchas gracias por la pregunta, bastante compleja, pero los datos no mienten. Tenemos el presupuesto más pequeño, creo que de América Latina, 14.6% del PIB, y también un presupuesto muy rígido. Casi el 93% de los gastos tienen un destino específico. Esto definitivamente nos plantea la necesidad de pensar en un nuevo pacto fiscal, que ya no solo se centre en ver las variables fiscales, sino que incluya esas variables políticas. Porque es importante que como sociedad, frente a este reto que tenemos del bono demográfico, atendamos a las preguntas de cómo queremos esa institucionalidad, cuál sería esa capacidad de pago que nos permitiría hacer frente a este reto. Y entonces eso sin duda sería un cambio en la forma en que estamos pensando. Aquí me recuerdo mucho del statement del Fondo Monetario, donde no vamos a poder avanzar si tomamos decisiones de corto plazo. Lo que básicamente tú comentas, que es reducir la carga tributaria sin tener los estudios técnicos adecuados. Es importante que ya empecemos a hacer un diagnóstico serio de cómo son los ingresos en Guatemala y dónde existen las oportunidades para mejorarlos. Yo me quedaría con esto acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta respuesta fue corta, pero muy provocadora, ¿verdad? Porque es que lo que creo yo que ha pasado en el país con una fragmentación tan grande es que nos hemos distanciado demasiado, ¿verdad? Como sociedad. Y creo yo que tenemos cada vez, siento yo, más miedo, o la ciudadanía actúa más por miedo que por la valentía de ver hacia el futuro y de la valentía con la que tiene que tomar decisiones, algunas dolorosas, ¿verdad? Porque obviamente mucha gente dice, pues a nadie le gusta pagar impuestos. La verdad es que no me parece que es a nadie. La verdad es que las personas que ven sus impuestos reflejados en servicios y en una sociedad mejor, no me parece que las personas estarían incómodas con pagar un impuesto cuando el Estado responde, cuando la sociedad responde, ¿verdad? Entonces creo yo que sí, es el momento de generar una reflexión un poco más profunda que la de tener como una estrategia política y como una estrategia política de protección social, eliminar todos los impuestos, ¿verdad? Entonces es muy provocadora precisamente por el momento político en el que Guatemala está iniciando ya ahora de manera bastante acelerada. Y yo creo que la política fiscal tiene que estar sujeta también a esta previsión de largo plazo. Yo me quedaría acá y daría el espacio para que cada uno de los panelistas que han respondido con bastante concreción y con datos pudiera hacer una reflexión para poder finalizar este panel. Adelante, por favor, señor subsecretario. Yo creo que estamos en un momento oportuno, reitero, lanzando esta discusión. Creo que el principal objetivo de este evento es lanzar públicamente una preocupación muy personal de algunos actores políticos, ¿verdad? Recuerdo particularmente al secretario, a Carlos Mendoza, secretario de SGPlan,
con una preocupación muy sentida en este tema, particularmente en una plática que se tuvo sobre el descenso de la natalidad. Y yo creo que aunar esfuerzos institucionales para lanzar este tema como una preocupación responsable, ¿verdad? No como con un sentido alarmista, creo que nos pone a todos en una senda de poder unificar esfuerzos. De parte de SGPlan, pues haremos el mejor esfuerzo para que nuestra labor técnica pueda afianzar esta información, trasladarla a los instrumentos técnicos operativos de planificación y hacer el esfuerzo del diálogo con nuestros pares institucionales a efecto de que efectivamente en la planificación institucional, sectorial y local pueda reflejarse cada una de las realidades, que como bien decían mis colegas, cada una de las realidades en territorio es distinta. Y creo que en la medida en que avanzan los cambios demográficos, se ven de una manera más fehaciente esos cambios a nivel territorial, ¿verdad? Hoy vemos en dónde están los rostros más jóvenes, en dónde está la población que está envejeciendo más y en dónde podemos necesitar, entonces, de acuerdo a esta realidad, distintos tipos de intervenciones. Creo que nuestro mensaje es que como SGPlan hacemos un esfuerzo por revisar nuestros procesos internos, cosa que hemos iniciado a hacer. Una muestra de ello es la actualización del Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Que por cierto invitamos a quienes no han llenado la consulta en línea que la puedan hacer. La voz de todos es muy importante, es muy relevante. Y las coordinaciones que tenemos, no solo a nivel ministerial acá, sino en territorio, creo que esto es muestra de este proceso y, por supuesto, hacer nuestro mejor esfuerzo para esa asesoría que tenemos con las instituciones a nivel local y a nivel institucional. Muchas gracias. Por favor, señora Jurán. 3 puntitos. Uno, nosotros estamos ahora, igual cuando estaba escuchando a usted, pensando en ello, nosotros ahora impulsamos un proceso en el cual revisamos a nivel regional y global los diferentes casos de inversión para sustentar todas las recomendaciones que estamos haciendo, ¿ok? Para realmente poder decir, por cada dólar invertido, esto es el retorno en mortalidad materna, en embarazo adolescente, hasta en los datos. Por cada dólar invertido en la producción de datos, tenemos por lo menos $32 de retorno al usarlo. ¿Okay? Esto creo que es un proceso muy importante para realmente saber qué marco financiero fiscal también tenemos. El otro es un proceso de escucha, donde nosotros ahora trabajamos y escuchamos al sector privado, a diferentes sectores dentro del sector privado, realmente para entender cómo ya están identificando y integrando la inteligencia demográfica y qué es el interés de los diferentes sectores. ¿Okay? Va más allá de los socios tradicionales del UNFPA, ¿no? O sea, agua, turismo, finanzas. Hay un gran apetito, pero creo que también ahí es donde nosotros nos tenemos que acercar, porque otra vez, la resiliencia no la construimos solos, no la construyen ustedes solos, necesitamos la alianza entre todas y todos sectores, personas que aquí están. Por eso, todo solo para agradecer realmente a cada una de ustedes, a cada institución representada acá, porque hay un interés y podemos impulsar ese interés realmente en decisiones, en colaboraciones, en alianzas importantes. Felicitar otra vez a SGPlan realmente por este espacio sumamente importante y reiterar otra vez el compromiso por parte del UNFPA de seguir acompañando, seguir compartiendo y acompañándoles a ustedes en este proceso. Muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias. Y para cerrar, de toda esta conversación que hemos tenido hoy, me da una reflexión. Creo que vamos en un camino correcto. Estamos impulsando una política fiscal proactiva. Estamos mejorando la coordinación interinstitucional y viendo hacia más allá del mediano plazo. Y eso es muy importante porque lo estamos haciendo hoy en un momento donde aún tenemos una ventana de oportunidad. Y creo que, como muy bien lo comentaba María, es mejor ver dónde están nuestros puntos de encuentro que dónde están esas divergencias. En ese sentido,
desde el Ministerio de Finanzas Públicas estamos en ese compromiso. Creo que la implementación que estamos haciendo ahora del programa Finanzas Inteligentes nos va a ayudar a hacer cambios estructurales en la gestión de las finanzas públicas con el propósito de tener una gestión no solo fiscal, sino también del sector público más cercana y más transparente hacia los ciudadanos. Muchas gracias y a todos, gracias por su atención y damos la palabra. Una reflexión final acerca me voy a referir a las fotografías que el secretario mostraba acerca de la transición demográfica, ¿verdad? Y decíamos acá que es probable que esos cambios a algunos les provoquen nervio y miedo. Este tipo de actividades creo que nos deben de llamar a evitar, a reducir el miedo y a no basar nuestras decisiones en el miedo, sino en la evidencia que nos dan los datos y a tener la valentía de ver hacia el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas. Los vamos a invitar a la toma de una fotografía. Por favor, ubicarse en la parte de enfrente de la mesa que tienen. Gracias a quienes se conectaron. Esto fue la cobertura de Ojo con mi Pisto del panel Resiliencia Demográfica en Guatemala, Anticipación y Acción para el Desarrollo Sostenible. Estuvo en la conversación Ervin Fidel Uz Álvarez, el subsecretario de Planificación y Programación para el Desarrollo de SG Plan, Sabrina Jurán de UNFPA, Patricia Joachim. Muchísimas gracias. Creo que hace falta una foto. Fiscal del Ministerio de Finanzas